Vamos a arrancar. Pues primero, bienvenidos, bienvenidas sean a esta jornada que le titulamos En Defensa de Nuestra América. Son momentos cruciales, creo yo, los que se viven dentro de la región y creíamos en un balance compartido, varios compañeros y compañeras de este instituto, que necesitábamos alzar la voz ante lo que está pasando. Hemos visto durante las últimas semanas, compañeros, compañeras, agresiones, asesinatos extrajudiciales, hemos visto ataques incluso a la propia población de Estados Unidos por el gobierno trumpista. Y ante estas que tendrían que ser declaradas como acciones no solamente bélicas, sino abiertamente fascistas, pareciera que a veces se desconecta de este balance el rol que está teniendo también México y lo que implican estas amenazas también para México. No es casualidad que primero se empezara con el llamado Caribe en un mensaje claro a Colombia y a Venezuela, a Cuba, sino que también continuaron estos ataques ahora en el Pacífico. Es decir, son mensajes claros que pues reavivan lo peor de la política exterior estadounidense durante los últimos 2 siglos en agresiones que deberían, insisto, ser condenadas por todo el mundo, pero pareciera no se cubre igual en todos los medios de comunicación. Entonces, así nace la necesidad de generar este espacio de reflexión con compañeros y compañeras que obviamente, pues primero queremos extender nuestra solidaridad a los gobiernos que representan, al gobierno bolivariano de Venezuela, a la República de Cuba, también al gobierno de Colombia que hoy no nos pudo acompañar. Y decir que también muchos y muchas militantes, miembros del partido, de este instituto, estamos preocupados y preocupadas por lo que pasa en la región. Así que agradezco también la presencia, obviamente, de Héctor Díaz Polanco, presidente de Morena en la Ciudad de México, que siempre alza la voz en torno a este tipo de situaciones. Obviamente nos acompaña el presidente del instituto, Rafael Barajas, nuestra embajadora de Venezuela en México, también Estela Lugo, a quien agradezco también que esté por acá, y otro compañero también de la embajada, consejero político, José Mauri, que también siempre es solidario con el pueblo de México y espero también ser recíproco siempre con los pueblos de nuestra América. Y también agradecemos la presencia de compañeras legisladoras, la compañera diputada Elizabeth Mateos, que también nos acompaña el día de hoy, agradecerle aquí su presencia y nuevamente agradecerles a todos y todas. Y después de esta introducción, pues quisiera arrancar directamente con nuestro compañero presidente del instituto, Rafael Barajas, a quien le cedo la palabra y por quien les pido también un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Yo quiero decir que estamos viviendo un momento muy complicado y muy peligroso a nivel internacional. El momento es complicado por varias y diversas razones. Hay periodos largos de la historia en los que no pasa nada, hay periodos en los que hay cambios muy precipitados y estos periodos son conocidos como cambios de época. Sí, nosotros lo que estamos viviendo ahorita es un fin de época y un cambio y una crisis planetaria global, hay una crisis del sistema global. De entrada, es un hecho que el neoliberalismo, este sistema centrado en el capital financiero y que permitió el enriquecimiento de unos cuantos países, la concentración de la riqueza a niveles históricos, el neoliberalismo está en crisis. Hoy se calcula que el 1% de la población tiene el 56% de la riqueza planetaria, lo cual es enorme. Creo que me están hablando. Sí, tenemos, es un hecho que un puñado de gentes controlan el grueso de la riqueza a nivel global. Este modelo ha provocado el saqueo sistemático de las riquezas del grueso del planeta a favor de unas cuantas empresas, ya ni siquiera son países, este traslado de riquezas hacia naciones, sino hacia empresas específicas, y ha provocado migraciones históricas y está detrás del cambio climático. La humanidad está en un riesgo real. Es
estamos en uno de los peores momentos de nuestra existencia. Pero además, todo esto coincide con una crisis histórica del sistema imperial, de un sistema imperial que duró ya más de casi 40 años, del sistema, de un modelo de planeta en el cual Estados Unidos tenía la hegemonía absoluta en todo el planeta. Bueno, ya le surgieron a Estados Unidos competidores en el terreno económico muy importantes, ya nos estamos rompiendo con el mundo unipolar centrado en Washington y nos estamos enfilando, o ya estamos de lleno en las lógicas de un mundo multipolar, y esto obviamente pone en crisis todo el sistema imperial norteamericano, y esto se refleja a todos niveles dentro del propio Estados Unidos y dentro de lo que está ocurriendo en Washington. A esto hay que agregarle también que hay un cambio importante en el cómo se produce en el planeta. Durante siglos, toda la riqueza del planeta, el eje de la producción del planeta estuvo centrado precisamente, el eje de la riqueza del planeta estuvo centrado precisamente en el tema de la producción industrial, etcétera. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, lo que estamos viendo es que este eje se ha cambiado. Y hoy en día nos enfrentamos o nos encontramos con que existe un nuevo actor económico muy importante, que son los llamados señores tecnofeudales, que son los señores que son dueños no de tierras, no de un espacio no físico, sino de un espacio virtual, pero que controlan el grueso de la economía planetaria. Amazon controla una parte importantísima del comercio global, Google controla otro segmento, en fin. Este sector de los señores tecnofeudales es precisamente el que entró a Washington con Trump en las elecciones recientes. Si tú revisas con quién se sentaba Washington, vas a ver que ahí estaban Elon Musk, y estaba Jeff Bezos, ahí estaban todos los señores tecnofeudales concentrados en todo este proceso. Entonces, estamos ante un cambio de época verdaderamente profundo, ¿no? Y yo estoy convencido de que Estados Unidos se sabe afectado, sabe que ha perdido su hegemonía. Es un tigre herido, y como todo tigre que está herido es particularmente peligroso. Una de las pocas herramientas que le quedan es precisamente la agresividad, la violencia, su aparato militar, y lo está ejerciendo, para proteger lo que Estados Unidos siente que es su reducto natural, o que es su territorio natural, sus reservas naturales, que es, según lo que sería la doctrina Monroe, precisamente toda América Latina. Entonces, Estados Unidos se está extendiendo sobre América Latina, y yo sí creo, estoy convencido de que busca ejercer un control muy fuerte sobre la región. No solamente ha enviado una flota muy importante con su mejor portaaviones al Caribe para amenazar a Venezuela, sino que también amenaza a Colombia. Gustavo Petro hizo el otro día una denuncia de que lo estaban acusando para sacarlo del gobierno por una cosa con acusaciones de narcotráfico, etcétera. Y, perdón, yo tampoco quito de este panorama lo que está pasando en México. Yo agrego a todo este panorama lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país, donde estamos viendo un proceso de desestabilización de un gobierno que es realmente muy popular. Entonces, hay que entender que es decir, es una guerra moderna, y hay que entender que Estados Unidos siempre ha entendido la guerra no como una cosa no como una estrategia en la que nada más actúa el ejército. Actúa el ejército, actúa la marina, actúan las fuerzas aéreas, pero actúa también la CIA, el FBI, y actúan también el Departamento de Comercio, y actúa también el Fondo Monetario Internacional, y actúa también el Banco Mundial, y actúan los países aliados de la región, y toda esa maquinaria está echada a andar. El centro de esta maquinaria son
las guerras por las narrativas. Es una guerra, lo hemos visto aquí en varias ocasiones, lo hemos visto aquí en el instituto. Hay una guerra mediática en curso y esta guerra mediática es curioso porque une a toda América Latina en una narrativa que es muy clara. Hay países malos, hay países malvados, ¿no? Y hay países buenos. Estados Unidos, por supuesto, es de los buenos. Eso ni se pregunta, es como todas las películas de cowboy. Los indios por definición son malos, los cowboys son por definición buenos. Y en esta narrativa que están armando, pues resulta que todos son narcotraficantes. Fíjate, Petro es narcotraficante, bueno, Evo lo acusaron de narcotraficante, acusan ahora de narcotraficante a Maduro con la historia esta del cártel de los soles, y por supuesto nosotros hemos visto aquí en México cómo desde hace meses acusan a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum de narcopresidente y narcocandidata, y ahora Claudia narcopresidenta, toda esa historia. Esta narrativa, por supuesto que es falsa, ¿no? Nosotros lo sabemos. De entrada, está muy claro que el grueso, está muy documentado que el grueso de la droga que sale de América del Sur hacia Estados Unidos sale del Ecuador, ¿sí? Y contra eso sí no tiene ningún problema el señor Donald Trump, porque resulta que Noboa es su gran aliado, ¿no? Y además ha habido casos de requisas, sí, de cajas de droga, con cocaína, que están en los barcos de la empresa de la familia de Noboa. Es una cosa muy impresionante y de eso no dicen nada. En cambio, insisten en acusar a todos estos gobiernos progresistas de tener vínculos con el narcotráfico sin una sola prueba, ¿no? Y hay una cosa que omite Estados Unidos en esta narrativa, y que a mí me parece que si ellos la omiten, pues nosotros simplemente por respeto a la verdad la tendríamos que incluir. Y es que Estados Unidos siempre ha jugado un papel clave en el tráfico de drogas, en el trasiego de drogas, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Está muy documentado que Estados Unidos lleva décadas utilizando el trasiego de drogas para patrocinar los aspectos más puercos de su política exterior. Ahí están muy documentados el caso Irán-Contras, está muy documentado lo que ocurrió en Afganistán, eso está muy claro. Aquí en México tenemos muy claro también, en América Latina tenemos muy claro también, que los cárteles de la droga de la región, pues, los ha organizado históricamente Estados Unidos. Yo recuerdo estas narrativas, estas crónicas que te contaban. El hijo de Pablo Escobar Gaviria contaba que su padre ingresaba a los Estados Unidos con maletas con $100,000 y nadie le decía absolutamente nada. Es decir, le empiezan a cuestionar a Pablo Escobar Gaviria sus acciones cuando él pretende ser presidente de la República de Colombia, y sí, ya no les gustó tanto. Entonces, ahí es cuando se lanzan contra él, en fin. Y aquí en México nosotros sabemos que en materia de droga los Estados Unidos siempre son un factor fundamental, entre otras cosas porque son el primer mercado de drogas del planeta, ellos consumen el grueso de las drogas del planeta, y en segundo lugar porque son los policías del planeta. Entonces es increíble que ellos son los que establecen las rutas de la droga. Esto mismo incluso lo llegó a decir Carlos Salinas de Gortari en un momento dado. Estados Unidos, hay una plática en la que Salinas dijo, bueno, es que Estados Unidos decidió que ya no se podía traficar droga por el Caribe, entonces ya le están traficando entonces, ¿cómo dijo que Estados Unidos decidió qué? Pues así es como operan estos señores. Y hay otra cosa que también es importantísima señalar, que todo este mercado de la droga beneficia de manera muy importante y muy clara al sistema financiero internacional y beneficia de manera muy clara a Wall Street y a los Estados Unidos. El grueso del dinero de la droga se queda en Estados Unidos y es un hecho que si se retirara de golpe el dinero que lavan del narcotráfico que se lava en la banca norteamericana, todo el sistema bancario internacional y sistema financiero internacional entraría en quiebra, ¿no? Entonces, perdón, yo sí creo que les tendríamos que decir a los norteamericanos que se tienen que hacer cargo de sus problemas de salud, ¿no? De que el tema de sus adicciones es un problema que es muy de ellos, ¿no? Y que mientras tengan ese mercado va a haber quien se lo cubra. Van a encontrar países, van a encontrar productores narcotraficantes o lo que sea, que les surtan la droga en la esquina de su casa.
Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente y todo esto además se adereza con un factor que es muy riesgoso. Esta crisis del sistema económico financiero, esta crisis del imperio, lo que ha provocado es un resurgimiento de proyectos claramente fascistas. Entonces, estamos enfrentando un universo, un mundo que es totalmente distópico. Estamos enfrentando la posibilidad, primero el crecimiento de la ultraderecha a nivel internacional. Bueno, eso ya lo estamos viendo, ¿no? La ultraderecha está creciendo a nivel internacional y estamos viendo cómo esta derecha también crece y se envalentona en nuestro territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo quiero decir, y con esto concluyo, es que la agresión que está haciendo Estados Unidos en la región incluye a México y que nos tenemos que preocupar y que tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que entender que la defensa de Cuba y la defensa de Venezuela y la defensa de Colombia es también parte de la defensa de nuestro país. Muchas gracias, Fis. También quiero pues agradecer también a la diputada Lucero Deosdady Martínez por estar aquí con nosotras y nosotros también el día de hoy. Y bueno, continuando con esta jornada y con estas conclusiones de México, está en la lista y tenemos todas las alertas prendidas. Me gustaría continuar con el compañero Héctor Díaz Polanco, presidente de Morena en la Ciudad de México, quien ha sido bastante activo durante muchísimo tiempo, solidarizándose y también llamando a acciones, ¿no?, que nos lleven a construir esa solidaridad en nuestra América. Así que pues también pido un aplauso para nuestro compañero Héctor. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. A mí me parece muy acertado que se haya organizado esta mesa, tomando como tema central el tema de la soberanía, porque lo que quiero mostrar justamente con mi intervención es que prácticamente todos los problemas que configuran las crisis nacionales y luego las crisis regionales, hablando de América Latina, y la crisis mundial tiene que ver con el tema de la soberanía. Es el eje alrededor del cual gira la problemática política contemporánea. Voy a empezar retomando el planteamiento del querido Fisgón en relación con la crisis que estamos viviendo. En efecto, se habla con mucha frecuencia de esta crisis de la hegemonía norteamericana, estadounidense, la crisis en consecuencia de este sistema que se ha afianzado en el mundo y esta crisis geopolítica que tiene escala global. Pero también se puede pensar que la razón por la cual este proceso es tan complejo y a veces tan confuso es porque estamos también en presencia del inicio de otra crisis, de otro cambio fundamental, que es el cambio del capitalismo, no solo de la hegemonía norteamericana. Es decir, lo que parece ocurrir es que estamos asistiendo, esta generación tiene mucha suerte, le tocó vivir el cambio en México, probablemente, es lo que voy a decir, le está tocando ver por lo menos el principio de un cambio de modo de producción. Es de ese tamaño. Ahora, esos cambios no ocurren cada década ni cada siglo, sino cada medio milenio, llevamos más de medio milenio con un cambio de modo de producción. Y además, como es algo completamente inédito para los que vivimos en esta etapa, nos resulta difícil observar los elementos que confirman esta hipótesis. Pero tenemos indicios muy claros de que vamos probablemente en esa dirección. Porque no solamente está entrando en una crisis acelerada
el hegemón norteamericano, la hegemonía, el control, la imposición del poder norteamericano en decadencia, sino que estamos asistiendo a los primeros síntomas de una nueva forma de hacer economía, hacer política y hacer sociedad, que representa como cabeza China en este momento, y que justo por esa razón, porque estamos entrando en algo nuevo, pero que no conocemos, justo porque se está creando como nuevo, hasta para caracterizar a la propia China hay dificultad. Yo digo como broma, que es una broma muy seria, que esta es la confusión, a escala incluso de los grandes pensadores de nuestro tiempo, en términos de la caracterización de China, que China expresa esta confusión terrible en que estamos. Por ejemplo, digo lo siguiente, para rechazar y combatir a China se dice, China está creando un proceso de centralización del poder, en consecuencia un sistema autoritario. Respuesta, claro, porque es un sistema comunista. Y luego se agrega, pero China es el país que más avance ha tenido en la creación del sistema de la inteligencia artificial, en resolver los problemas de la economía, de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, claro, porque es capitalista. O sea, la evaluación es según lo que se quiere demostrar. Para unos sigue siendo capitalista porque tiene avances, puesto que ellos son capitalistas. Y para los de la izquierda, cualquier efecto que se vea como positivo se ve como el inicio de un proceso de construcción de un sistema nuevo, socialista, pero no de acuerdo con los patrones del socialismo que conocemos, histórico o realmente existente, sino algo completamente nuevo, que por ejemplo avanza en dos carriles de lo privado y de lo público, que es completamente inédito, que no habíamos vivido nunca antes, etcétera, etcétera. Digo esto para que entendamos que el fenómeno es complejo porque tiene muchos niveles de aparición de las condiciones críticas contemporáneas. Todo tiene que ver, decía yo, con la soberanía, porque como se puede ver para cada país, y en el caso de México es clarísimo, la soberanía se está mostrando cada vez más claramente como una condición sine qua non para el logro de todos los demás propósitos, en el caso nuestro, de la cuarta transformación en términos de cambio sociopolítico, económico, social y cultural. Y es por eso que, a diferencia de otras etapas históricas, en el proceso de la cuarta transformación se ha puesto de relieve con tanto énfasis la cuestión de la defensa de la soberanía nacional. Sin soberanía, ninguno de los impulsos transformadores que hemos estado viendo y viviendo en los últimos tiempos tendría lugar. Estados Unidos habría podido imponer prácticamente reglas que impedirían casi de manera absoluta las transformaciones en nuestro país. Y es porque se ha mantenido un grado, y eso yo creo que es uno de los grandes éxitos, a menudo no visto ni celebrado, pero creo que es lo que más debemos celebrar, el que dentro del marco de la cuarta transformación y en las condiciones actuales del mundo se haya podido defender de manera tan exitosa, aunque con dificultades enormes, la soberanía de nuestro país. Y en ese sentido, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum se merecen todos los laureles por la forma en que han logrado sortear las presiones, los intentos de imposición, etcétera, etcétera. Y si uno analiza, voy a tomar algunos casos. Por supuesto, la tentación es empezar por Cuba y Venezuela, pero para variar un poco el panorama, porque luego ellos van a intervenir con sus casos específicos. Vean los casos de casi cualquier país latinoamericano, pero escojo, para empezar en orden alfabético, por Argentina. Se le dio vuelta al tema, al proceso argentino, y finalmente apareció
como lo que en realidad es. Igualmente se está jugando Argentina su condición de país soberano. Su propia crisis interna derivó de la pérdida inmediata que llegó Milei al poder, del ejercicio mismo de la soberanía, y empezó a alimentar la crisis en que el país se encontraba. Con el caso argentino se puede aprovechar de inmediato para ver otro cambio de carácter histórico. Es que las fuerzas enfrentadas, sea para dar fin al sistema hegemónico norteamericano o para dar fin al modo de producción capitalista, incluye un cambio fundamental de los protagonistas. Estados Unidos está acentuando cada vez más su estrategia de poder, aplicando a los estados-naciones, que son la encarnación a partir del principio del siglo XIX, final del siglo XVIII, de los llamados estados-naciones en que está organizada la sociedad política contemporánea, a Estados Unidos acentuado su estrategia de imposición, de injerencia en los demás países. El cambio, por otro lado, aquí profundización de la injerencia, y del otro lado, respeto al sistema de Estados-naciones y en consecuencia respeto de la soberanía de los países. Es el comportamiento de esta nueva realidad que encarna China. Y el caso de Argentina lo ilustra muy bien. ¿Qué había dicho, si ustedes van a los registros, qué dijo Milei cuando se le preguntó cuál iba a ser la política de su gobierno argentino respecto a China? Respuesta: no haremos ningún negocio con esos comunistas. Pasan unos meses, un año y pico más o menos, y vuelven y le preguntan: presidente, usted había dicho que no negociaba con comunistas, pero veo que ya las relaciones con China continuaron. Y él dijo algo fantástico, que revela este cambio. Él dijo: sí, es que hablé con ellos y los chinos no piden nada. Esa es la diferencia. China está expandiendo su sistema a partir de un respeto irrestricto a las soberanías nacionales. Yo le digo a mis amigos, cuando visitamos China, ya hicimos una visita a China oficial, incluso de Morena, en el 19. La frase que escuchamos más durante los días que estuvimos visitando China, en toda reunión y en toda ocasión, era: para beneficio mutuo, porque este es un asunto de interés mutuo, porque vamos a tener una relación de respeto mutuo. Eso es China. Y por eso China dice, en mi proyecto de la Franja y la Ruta, que es el nombre oficial de lo que comúnmente se llama la Ruta de la Seda, así se llama ahora en el sistema, la Franja y la Ruta avanza respetando las soberanías, aún de aquellos países que son militantemente anticomunistas, como el caso del Perú. Recuerden que China acaba de hacer un puerto extraordinario en territorio peruano, que ya se convirtió en, probablemente ya empieza a aparecer y seguramente será el puerto más importante del Pacífico, construido por China por completo. China no hizo muecas, porque todo el mundo sabe, aún sabiendo, porque todo el mundo sabe, que el gobierno peruano es un gobierno absolutamente reaccionario. Ahora tenemos incluso un contencioso México con Perú, porque son unos reaccionarios, son unos autoritarios, son gente sin principios los que están al frente del gobierno. Pero China, y hasta respetó las decisiones de Milei y dijo: no, podemos seguir haciendo negocios, tener relaciones. Aquí no está en discusión tu visión anarcocapitalista y todas esas cosas, esas fantasías perniciosas de Milei. Pero rápidamente se mostró la otra cara en el caso de Argentina, y es que Estados Unidos interviene. Es decir, Estados Unidos es causa de la crisis,
usando el Fondo Monetario Internacional con sus préstamos irresponsables, y después aparece como la solución, recortando casi de manera absoluta la soberanía argentina y diciendo, va a haber elecciones, yo pongo en la mesa de juego 20.000 millones de dólares, ampliado hasta el infinito, pero eso sí, soy claro en decir que si ustedes los próximos 10 días más o menos, un domingo, votan por la opción, alguna acción que se parezca a la izquierda, para el caso de Argentina, el peronismo, no solo nos vamos a retirar, haremos todo lo posible para que no funcionen las cosas en este país. Ese chantaje imperial produjo un cambio fundamental en el proceso político argentino, que dio por resultado el que la gente saliera a votar de manera mayoritaria en favor del gobierno de Milei. Es decir, estamos viviendo una situación en que el imperio, la fuerza imperial, interviene en un país para modificar, no de manera soterrada, sino abierta y descaradamente, modificar el sentido de una votación, amenazando a una población entera, devolverla a la edad de piedra si no obedecían su mandato. Ecuador. ¿Qué es lo que voy a hacer un poquito más rápido para que no extenderme demasiado? Ecuador. ¿Qué está viviendo Ecuador? Muchas cosas, pero hay dos que son claras. Desarrollo extraordinario del narcotráfico. Pero ellos dicen que son la izquierda de los narcos, ¿no? En México, por ejemplo, narcopresidenta, como dijo el Fisgón, pero le faltó el último paso, Fisgón. También narcopartido. Dicen que Morena es un narcopartido. Es decir, es algo verdaderamente ridículo. Simplemente usan una partícula para ponerla delante de cualquier cosa para poder justificar su visión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en Ecuador? Llega a la derecha a Ecuador e inmediatamente el narco aumenta y se convierte en un problema de carácter nacional, de tal manera que produce también una crisis política. ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? Bueno, pues es que, lo siento, pero es que ustedes nos quitaron nuestras bases militares. Llegó Correa, que es un comunista, y decidió poner en la Constitución, la nueva Constitución de Ecuador, la que creó el Estado plurinacional, y prohibió la instalación de bases militares. ¿Y ahora qué es lo que está haciendo Noboa? Negociando ya la instalación de bases militares y, por tanto, proponiendo una reforma constitucional para que en Ecuador se pueda establecer Estados Unidos. Voy más rápido todavía. Colombia. Cuando se discutió, estaba en proceso la elección de Colombia y poco después venía también la de Brasil. Me decían a mí, mis amigos, bueno, estas dos elecciones, la de Colombia no importa mucho, pero la de Brasil es importantísima, claro, es un país grande, bla, bla, bla. Y yo decía, no, es más importante la elección de Colombia. Si ganamos Colombia, vamos a tener por primera vez la posibilidad de hacer que Colombia, aparte de un país naturalmente y muy querido y respetado, pero aparte de eso, que Colombia deje de ser el gran portaavión de Estados Unidos instalado en territorio de Colombia. Colombia, para fines de defensa, de estrategia militar, de desarrollo de criterios políticos en la región, etc., era un gran portaavión norteamericano. Si logramos que ese país deje de ser eso, ese es el cambio más importante de los últimos tiempos, incluso más importante que el triunfo de la izquierda en Brasil. Y eso se está demostrando ahorita. En este momento, Estados Unidos está en un verdadero problema y es parte de la explicación de la crisis que han creado en el Caribe, intentando resolver las dos piedras en el zapato de Estados Unidos en el norte de Sudamérica, que son precisamente Venezuela y Colombia. E igual, el procedimiento para intentar erosionar la democracia colombiana y ponerla en crisis y provocar un cambio de régimen ha sido acusar a
Petro, presidente de Colombia, de narcotraficante, decir que, que es un delincuente asociado al narco, quitarle la visa a él, a su familia y a todos sus allegados, etcétera, las presiones del mismo tipo que aplican en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, Venezuela es el caso emblemático en este momento, en conjunto con Cuba, y con eso cierro que yo creo que es el núcleo del problema en este momento y de la crisis. Y en ambos casos opera la idea de Estados Unidos de que ellos pueden decidir sin ningún género de consideración por los demás, ni por el sistema internacional, el derecho internacional, que ellos deciden qué tiene que hacer cada país y cómo debe y en qué velocidad cada país obedecer sus órdenes y seguir la ruta que ellos han trazado. Y eso lo hacen en el caso de Cuba, escandalosamente, en 33 ocasiones. La Asamblea General de la ONU se ha reunido y ha votado en favor de una resolución para el levantamiento del bloqueo contra Cuba. Y 33 veces Estados Unidos y sus secuaces, cada vez menos, ahora tuvieron un pequeño repunte, pero nada comparado con la aplastante mayoría que votó por el levantamiento del bloqueo, porque ellos han decidido que Cuba no puede seguir la ruta que decide soberanamente su población y su Estado en consecuencia, sino que ellos tienen que ser como los norteamericanos suponen que es lo correcto y que en eso no tienen nada que decir los cubanos. Y en consecuencia aplican un bloqueo, los que defienden la agresión contra Cuba constantemente dicen, cuando uno dice bloqueo, no se trata de un bloqueo, sino que se trata de un embargo, y hacen malabarismos para buscar diferencia. Pero todo se reduce a un país sometiendo a otro a sanciones que harían que cualquier proyecto de país, que no sea los cubanos, fracase de manera casi inmediata. Se repite mucho y es absolutamente verdad. Bueno, no sé si se repite mucho, pero he escuchado muchas veces decir, con toda razón, que cualquier otro país, por ejemplo México, no soportaría ni un trimestre con las sanciones y los bloqueos y las imposiciones que hace Estados Unidos contra Cuba. Y sin embargo, Cuba ha resistido. Y ha resistido por razones que seguro nos van a explicar muy bien, pero que se resumen en que hay un país que está empeñado en ejercer su soberanía frente a cualquier intento de conculcar. Y Venezuela, el mismo patrón, el presidente Maduro es un narcotraficante, es el jefe del cártel de los soles, las lunas y las estrellas, siguiendo la pauta del bolero, un invento absoluto, una bobería y además una vergüenza que un Estado en esta época use un argumento tan absolutamente gastado y sobre todo que se atreva a ponerle precio a la cabeza de un presidente latinoamericano. Es algo verdaderamente increíble. Pero además, todo el mundo sabe que la ruta del narcotráfico no es el Caribe, es la zona del Caribe, sino que la zona del Pacífico. Es decir, la zona contraria, precisamente, en términos geográficos, a Venezuela, que es de Colombia, Ecuador, etcétera, de donde salen las mercancías, el narcotráfico que circula hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. Son acusaciones absolutamente ridículas. Por supuesto, se trata de hacer un cambio de régimen en Venezuela porque es la voluntad del imperio. Y contra esa voluntad del imperio está la voluntad del pueblo venezolano, que ha resistido todo. Igualmente, en la época, yo iba mucho a Venezuela en esa época porque teníamos trabajos
académico, etcétera, y viví todo ese proceso de las guarimbas, etc. Casi ningún país de América Latina habría soportado esa etapa que combinaba violencia interna, presiones políticas, etc. Hubo un momento en que, no recuerdo bien qué año, en que el ingreso de divisas de Venezuela se redujo a 1%. O sea, el país perdió el 99% de sus ingresos. Dígame usted qué país de América Latina, que supuestamente es un éxito capitalista, soportaría, viviría con eso más de un mes. Sin embargo, Venezuela lo resistió porque tiene con qué, en términos de organización política, etc. Y se dio cuenta, finalmente, algo bueno salió de algo tan malo, que fue la necesidad absoluta de asumir que Venezuela tenía todo para poder tener autosuficiencia alimentaria, y ahora lo han logrado, creo que hasta el 94%, de tal manera que en medio de la crisis general es un país que ha obtenido un éxito productivo extraordinario, con tasas de crecimiento extraordinarias. La embajadora seguro va a tocar estos puntos, y esa es la situación. Quiero, antes de terminar, de manera rápida, hablar de un último contencioso que tenemos ahora con Perú. Como ustedes saben, se dio un acontecimiento político en Perú que provocó una acusación de haber intentado un golpe de Estado al presidente Castillo, por lo que fue apresado y sometido a juicio. Con esto se violó flagrantemente la Constitución del Perú, porque lo que procedía era realizar una operación para destituir en el Congreso al presidente y luego poderlo someter a juicio. Se saltaron esto por una sencilla razón, porque no tenían en el Congreso los votos para hacerlo. De tal manera que todo este proceso empezó violando la propia Constitución y las leyes del Perú. Todo el proceso que se ha seguido de inmediato es una farsa jurídica y un intento de apagar la fuerza que contiende contra la oligarquía rancia, muy rancia del Perú. Es un país muy especial. Y ahora, entonces, sometieron recientemente a la justicia también a la primera ministra, llamada, su nombre es Betsy Chávez, por rebelión y golpe de Estado. La historia es complicada, lo resumo mucho. El tribunal finalmente, la cantidad de violaciones de sus derechos, de maltrato en la prisión, le hicieron dormir prácticamente 2 años en el piso de la prisión, hasta que se enfermó, etc. Pero finalmente cometieron el error de seguir manteniéndola en prisión, habiendo terminado el tiempo de su prisión preventiva, y en consecuencia el Consejo Nacional, el Tribunal Constitucional, tuvo que liberarla. La libera y un tiempo después ella se asila en la embajada mexicana. Se asila, el gobierno, 6 días después, el gobierno mexicano le da la condición de asilada, le concede el asilo, y en consecuencia lo que procedía es que el Perú diera el salvoconducto para su salida. Pero no, empezaron a discutir, bueno, es que no, es que México, claro, está contra nosotros, es que no podemos dar el salvoconducto para que se vaya, porque ella es una delincuenta común, bla, bla, bla. Y alguien sugirió, ¿y por qué no hacemos como Ecuador? Intervenimos en la... Porque a la derecha solo se le ocurren truculencias contra el derecho internacional, en este caso contra el derecho de asilo. Finalmente se contuvieron y no se atrevieron a intervenir, pero no dan el salvoconducto, y para no dar el salvoconducto y justificar esa acción violatoria de los derechos de esa señora, que tiene visos de ser una excelente candidata a la presidencia del Perú y que la quieren mantener fuera de la política, se inventaron que iban a presentar a la OEA la solicitud de un cambio en la norma para conceder el asilo. Lo que pasa con el asilo es que durante todo el tiempo, hasta 1954, cuando se creó la normativa actual, el asilo funcionaba de la siguiente manera. Alguien se asilaba y entonces
el gobierno que decidía si era un perseguido político, y en consecuencia a quien se podía dar el asilo, era el gobierno del que huía el asilado. Y entonces, ¿qué decían los gobiernos? No han dicho nunca otra cosa. Eso lo conocemos cualquiera que haya hecho lucha política en un país. Si tú te asilas en un lugar, lo que primero que alega el gobierno de que se trata, que te persigue hasta la puerta de la embajada en que te asilas, es que tú eres un delincuente común. Entonces le dicen al país asilante, tú no puedes darle asilo porque ya lo tengo sometido a la justicia, porque es un delincuente. Se trata de persecución política. Entonces, en el 54 se modificó esto, se llama la Convención de Caracas, y se estableció que quien define si es perseguido o no es el país asilante. En este caso, México, no Perú. Así que Perú no tiene nada que decir sobre ese tema. Lo saben ellos porque lo dice claramente la normativa internacional del derecho al asilo. Y en eso están. Ahora que están planteando a la OEA, que la OEA haga un análisis con los países de América Latina para suspender este requisito, el artículo 4 de la Convención, con lo que desaparecería el derecho de asilo por definición, porque ¿qué país que persigue a alguien que se asila va a decir que sí, que lo está persiguiendo? Lo que dice que no lo está persiguiendo, que lo que pasa es que es un delincuente, que robó, lo que haya, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la puesta en acción de la falta de soberanía del gobierno peruano, del Estado peruano, y el intento de socavar la soberanía de los países de América Latina, y en particular atacar el derecho soberano del Estado mexicano, que concede un asilo porque sabe de lo que se trata el gobierno del Perú. Así que defensa de la soberanía y defensa de los procesos democráticos y de los cambios en América Latina son hoy dos términos que son sinónimos. Gracias, buenas noches. Perdón por la extensión. Pues continuando con esta historia de asedios, hay un país en nuestra América que ya lo ha sufrido durante varias décadas. Ese país que decía el presidente López Obrador debe ser considerado como la nueva Numancia, ¿no? Haciendo alusión a ese pequeño pueblo que resistió al Imperio Romano durante más de 2 décadas. Entonces, pues agradecerles nuevamente a José Mauri, consejero político de la Embajada de Cuba, que nos acompañe el día de hoy. Le doy la palabra y les pido que le demos un gran aplauso. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Agradecer al Instituto Nacional de Formación Política de Morena, a todo el equipo bajo la dirección de el gran amigo Rafael Barajas, el Fijón, como cariñosamente le llamamos. Bueno, al amigo también Héctor Díaz Polanco, muy solidario también y gran amigo de Cuba, de la Revolución y de nuestra América también, podemos decirlo. A nuestra estimada embajadora de Venezuela, Estela Lugo, y bueno, a todas y todos los que hoy se encuentran presentes. Yo quiero quiero compartir con ustedes algo muy interesante para vincularlo al tema central de este panel, que es la soberanía de nuestra América. Y quiero centrarme en el término Nuestra América. Ese término fue el título de un ensayo de José Martí, que fue publicado en el año 1891, van a ser 125 años, 135 años el próximo año. Y cómo él, desde esa época, José Martí, todos conocemos, nosotros siempre le llamamos el más universal de todos los cubanos, cómo él avisoraba qué era lo necesario para América en aquella época donde estaba desapareciendo el colonialismo español de nuestras tierras. Solamente en esa época era Cuba la principal colonia, Puerto Rico, pero ya casi toda la América Latina y el Caribe se había liberado. Y como José Martí en aquella época
donde estaba en decadencia el colonialismo español y estaba iniciando su hegemonía y sus pretensiones imperialistas, el gobierno de los Estados Unidos que se formaba, como bien decía Martí, en el norte revuelto y brutal. Y es muy interesante porque tanto Fisgón como lo que ha expuesto el amigo Héctor tiene mucho que ver con una condición similar que estamos viviendo hoy. Y uno, repasando este ensayo, se da cuenta de cómo existe una vigencia total de los aspectos que señala Martí como que son necesarios para nuestro continente poder enfrentar eso que se le venía encima. Y que al final, bueno, lamentablemente pasó lo que él nos alertó y que estamos en un momento donde también como continente debemos un poco repasar este legado de José Martí. Y es muy interesante también porque tiene que ver mucho con cómo Cuba ha logrado mantener su soberanía, bebiendo por supuesto del legado de José Martí y por supuesto de Fidel y toda la generación histórica que hizo la revolución, pero una revolución profundamente martiana y que sigue el legado de Martí para estos objetivos. Primeramente, Martí alertaba de la importancia de la unidad y la integración. Él decía en una parte del ensayo: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear juntos. Decía, los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida. Y hemos de andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes. Fíjense cómo él alerta. No hay opción para enfrentar al imperialismo norteamericano que no sea unidos. Solos no somos, no podemos ser. Nuestro continente está obligado a una integración regional para poder salvarse culturalmente, salvarse políticamente, salvar sus raíces de ese imperio que ha pretendido y que pretende y que continuar doblegándonos. En Cuba defendemos mucho la unidad. Las experiencias anteriores al 1 de enero de 1959 que fracasaron en la historia de la lucha de la revolución, tuvo el factor de la falta de unidad como factor central de que no se lograran experiencias anteriores al 1 de enero de 1959. Fidel definió muy bien qué entendemos nosotros por unidad y quiero compartírselo también, que es el concepto que en Cuba llevamos, porque muchas veces pensamos que la unidad es estar todos como corderos siguiendo la voz de un mando y es todo lo contrario. Dice Fidel y es el concepto que en Cuba nosotros enarbolamos y continuamos. Unidad significa compartir el combate, los riesgos, los sacrificios, los objetivos, ideas, conceptos y estrategias a los que se llega mediante debate y análisis. Construcción colectiva, que es muy importante. Unidad significa la lucha común contra anexionistas, vendepatrias y corruptos que no tienen nada que ver con un militante revolucionario. Fíjense qué distinto. Estamos hablando de una construcción colectiva, objetivos comunes. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, en mi país, legado de Fidel, hoy las principales decisiones que se toman en Cuba las toma el pueblo. Yo rápido poner un ejemplo. Reforma Constitucional 2019, hace apenas 5 o 6 años. Un proyecto original que se consultó con toda la población en todos los centros de trabajo y en todas las comunidades. Después de la consulta, el proyecto regresó y se transformó en el 60%, pero no se quedó ahí. Después se llevó a sufragio universal por el voto, mediante el voto directo y secreto, y cada cubano tuvo la posibilidad de decir si estaba o no de acuerdo con que esa sea la Constitución. Una Constitución que dice que el socialismo es irrevocable. Una Constitución que dice que el partido es el partido único que guía a la sociedad. Es una Constitución donde está bien definido el sistema político de Cuba. Bueno, estamos hablando de que en ese sufragio universal participó el 90% de la población y más del 86% estuvo de acuerdo con esa propuesta. O sea que hay un proceso legítimo que se vive en Cuba a más de 60 años de revolución. Y esa unidad que nos caracteriza, esa
esa participación colectiva en las principales tomas de decisiones, esa participación del pueblo, que es el principal soberano de nuestro país, es lo que nos ha permitido resistir tanto tiempo. Decía Raúl, tenemos que cuidar la unidad como la niña de nuestros ojos. Cuando uno se cae, ¿qué es lo primero que hace? Cerrar los ojos, cubrirse los ojos. Y dice Raúl, esa es nuestra arma estratégica fundamental, la unidad. Y que han intentado e intentan los Estados Unidos obstaculizar, romper, quebrar. Y tenemos un pueblo consciente. Es otra de las cosas que Martí nos alertaba. Lo importante de la batalla de ideas para enfrentar la nueva colonización cultural. Decía Martí, fíjense, Martí hablando a nuestra América, es los textos que estoy definiendo. Dice Martí, estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada. Pero fíjense qué armas, las armas del juicio que vencen a las otras. Y decía Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y añade nuestro héroe nacional, no hay proa que taje una nube de ideas, una idea enérgica, flameada a tiempo ante el mundo para un escuadrón de acorazados. Cuando triunfa la revolución, apenas pocos meses de la revolución, la primera gran revolución interna dentro de la revolución, que fue una revolución cultural, fue la campaña de alfabetización. Nunca en la historia de nuestro país, ningún gobernante, ningún modelo, nadie se había ocupado de que el pueblo supiera leer y escribir. Había un eslogan al inicio de la revolución que decía, la revolución te dice lee, no cree. Porque estábamos hartos de creer promesas. Y la revolución nos abrió la libertad de pensar. La revolución nos abrió la libertad de decidir cómo poder construir un modelo distinto, una sociedad distinta con un pueblo ignorante. Esas son las armas del capitalismo, esas son las armas del imperialismo. Y en Cuba se alfabetizó la población y fue lo que nos permitió entender la situación. Y hoy podemos decir de que hay un pueblo consciente defendiendo una revolución. Hay un pueblo que piensa. Nosotros decimos que nosotros somos los principales críticos de la revolución, somos los cubanos. Todo el que ha podido ir a Cuba a hablar con un cubano, lo primero que habla es de política y la situación interna y que esto de cambiar, porque somos los permanentes inconformes con un proceso que a pesar de tener 60 años, sabemos que es muy perfectible. Tenemos muchas cosas que mejorar. Por supuesto, esa osadía de estar 60 años, más de 65 años decidiendo nuestro camino, eso no la puede aceptar, como decía el amigo Héctor. Eso no puede aceptarse por la potencia más poderosa que ha conocido la historia de la humanidad. Y ese es el objetivo el principal objetivo de la guerra que se nos hace más de 60 años. Es precisamente ese derecho que nos hemos arrojado los cubanos de decidir por dónde queremos seguir. De no seguir recetas de nadie, de seguir nosotros nuestro propio camino. Y esa es otra cosa que alertaba Martí. Y fíjense qué interesante. Con el tema del antiimperialismo, decía Martí, dirigiéndose a nuestra América. Nuestra América Martí la definió desde el Río Bravo hasta la Patagonia. La dejó bien claro en cuanto término geográfico. Decía Martí, el desdén del vecino formidable, por supuesto Estados Unidos, que no la conoce, es el peligro mayor de nuestra América. Fíjense, y ahora hablando de tigre herido, decía Martín, el tigre espantado del fogonazo vuelve de noche al lugar de la presa. Muere echando llamas por los ojos y con las zarpas al aire. No se le oye venir, sino que viene con las zarpas de terciopelo. Cuando la presa despierta, tiene al tigre encima. El tigre de adentro se acecha por la endija y el tigre de afuera. El tigre de afuera es Estados Unidos, el tigre de adentro son las derechas locales que se prestan y le hacen el juego a los intereses del capitalismo. Eso es lo que pasa hoy en nuestra América. Eso en Cuba también se derrocó. Lo importante, fíjense, lo importante de ver cómo en la actualidad, y ya se ha hecho referencia acá por los amigos que me antecedieron,
se ha hecho referencia de cómo Estados Unidos ha pretendido retomar y actuar a los estilos del inicio de la Guerra Fría. Esas presiones ahora, hacía Héctor referencia, lograron una victoria pírrica en la ONU. O sea, fueron 165 países que votaron a favor de levantar el bloqueo, pero este año tuvo una peculiaridad. Estados Unidos presionó a los gobiernos para que modificaran su histórico voto. O sea, les importa no quedar aislado en un escenario como la Asamblea de Naciones Unidas ante un tema que ellos saben que tiene un carácter político y es unas medidas unilaterales asumidas por ellos con el objetivo de cambiar el régimen político de todo un pueblo y el régimen social de todo un pueblo. Entonces, uno ve la actitud que ha asumido. Bueno, nuestro canciller hizo una denuncia muy clara con documentos de qué fue lo que hizo, amenazando a los gobiernos, poniendo condiciones como dueño que se siente del mundo. Pero es que no pasa con eso. La colaboración médica cubana, países que están siendo presionados para que no acepten la colaboración médica cubana, que lo que va es a salvarle la vida a seres humanos. Pero no importa, porque no puede haber nada en el mundo que huela positivo y que venga de Cuba. Eso no lo puede permitir el imperio, porque su discurso muy centrado en que Cuba es un estado fallido. Cuba es un fracaso. Bueno, un estado fallido que tuvo la posibilidad de prepararse para un huracán y fue el único país del Caribe que no tuvo una víctima en toda la preparación. No tuvimos que lamentar víctimas. Y eso es un pueblo unido, eso es un pueblo preparado, eso es un Estado protegiendo y al frente de su pueblo. Eso ellos no nos lo pueden permitir, eso ellos no nos lo pueden tolerar. Entonces está el peligro de los Estados Unidos, no solo en el tema de los médicos, el mismo bloqueo. ¿Cuántos países no se presionan? ¿Cuántas empresas no son presionadas para que no comercien con Cuba? Ellos hablan de embargo, supuestamente un problema entre Cuba y Estados Unidos. Pero ¿cuántos bancos no han sido sancionados por estar Cuba en una lista? Que por supuesto es un bochorno y es una cosa irrisoria, pero que hace mucho daño, sobre todo desde el punto de vista financiero, en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Cuba, que ha sido víctima del terrorismo, tenemos más de 2.000 víctimas por ataques terroristas desde que triunfó la revolución. Pero bueno, esa lista la atienden muy bien los bancos y instituciones financieras, y bancos que han sido sancionados y bancos que han sido presionados para no hacer transacciones financieras con Cuba. Y ellos lo saben. Y por supuesto que eso, cualquier operación que salga desde Cuba, primero que el bloqueo nos impide usar el dólar como moneda internacional, ya no solo es cambiar a una tercera moneda, sino también es buscar variantes para hacer llegar un pago a una empresa que le preste un servicio a nuestro país. Ellos saben que eso encarece, ellos saben que eso es bloqueo y una guerra económica que enfrenta nuestra economía. No nos van a permitir, y ese es el peligro para nuestra América, porque no solo pasa con Cuba, pasa con Venezuela. Lo que quieren con Venezuela es el petróleo de Venezuela. Eso está claro para todo el mundo. O sea, no le importa ni la soberanía de Venezuela, ni el pueblo, ni las libertades. Eso es mentira. Eso es mentira. Con Cuba no tenemos los recursos naturales valiosos que tiene Venezuela, pero somos un mal ejemplo para la región. Y ellos tienen que combatir el mal ejemplo. Y estamos hablando, fíjense, hasta dónde llega la arrogancia del imperialismo. Estamos hablando de que el bloqueo hoy se mantiene no solo en contra de la mayoría de los gobiernos en las Naciones Unidas, es que se mantiene en contra de la mayoría de la opinión pública norteamericana, que no está de acuerdo con esa política hacia Cuba. Pero es que también va en contra de la opinión de la mayoría de los cubanos que hoy viven en los Estados Unidos, que quieren una normal relación con su país de origen. Y la política obstinada del imperialismo norteamericano les impide tener esta relación normal. El otro elemento que Martí nos alerta tiene que ver con la identidad y la idiosincrasia. Decía Martí, la historia de América de los incas acá ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Eso de amar la patria, de trabajar los valores. Aquí en México, en esta revolución de las conciencias,
que se está desarrollando, uno lo percibe, cómo se trabaja mucho la historia patria, cómo se trabaja mucho los valores patria, cómo se trabaja a aprender a amar lo que se vive, amar nuestro terruño, que con sus virtudes y sus dificultades es la patria nuestra. Chávez nos hablaba mucho y Maduro también lo ha dicho, tenemos patria. Eso es lo más importante. Y es lo que el imperialismo también aboga, porque nos sumemos a sus modelos culturales, nos olvidemos de nuestras tradiciones históricas, de nuestras tradiciones de lucha y nos apeguemos a los modelos que ellos intentan imponer. Y eso tiene que ver mucho también con la preparación que hablábamos, con la conciencia de la gente. Crear conciencia, la revolución de las conciencias, es algo también muy importante. Y otro tema que tiene que ver mucho también con la unidad es el tema de que estos procesos se hacen con todos. No es un proceso excluyente de solo un grupo, una élite, una clase. Es un proceso donde se involucra al pueblo. Decía Martí en 1891, hablándole a nuestra región, con los oprimidos había que hacer una causa común para afianzar el sistema opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores. Si la República no abre los brazos a todos y adelanta con todos, muere la República. Estos hijos de nuestra América que han de salvarse con sus indios. No hay odio de razas, porque no hay razas. En Cuba se sigue el precepto martiano de con todos y para el bien de todos. Participa todo el pueblo, se incluye todo el pueblo. Hemos tomado decisiones, ya lo explicaba ahorita lo de la Constitución, pero recientemente hemos creado un programa que aumenta el empoderamiento de la mujer en la revolución y fue consultado y aprobado por decisión popular de las mujeres. Hicimos un código de la familia que le da más derecho a las familias cubanas, reconoce las familias en Cuba, un tema muy polémico, y sin embargo se sometió a consulta, se llevó también a sufragio universal y el pueblo decidió el código de la familia que quería. Recientemente se aprobó un código de la niñez, la adolescencia y la juventud. O sea que nuestro país, a pesar del bloqueo económico, continúa abogando y continúa trabajando por tener más derecho para su pueblo. Estamos hablando de 60 años de revolución y sin embargo entendemos que tenemos muchas cosas en las que avanzar, tenemos muchas cosas que actualizar al momento histórico concreto que estamos viviendo. Y bueno, recientemente, siempre pongo el ejemplo, el otro día en la embajada, los trabajadores cubanos que trabajamos en la embajada, hicimos la discusión del Código del Trabajo que está hoy en consulta popular en nuestro país y que se debe someter también a decisión en los próximos meses por parte del Parlamento y por parte de los órganos decisores. O sea, que es un proceso permanente de participación con todos y todas, con todo el pueblo, con todas las cubanas y los cubanos, donde quiera que estamos participando constantemente en el proceso. Y eso es algo importante, la participación popular, que el pueblo se sienta consultado, que el pueblo se sienta parte de un proceso, no solo recibir bondades, no solo recibir cosas buenas, sino que se sienta parte de la construcción de una sociedad peculiar. Y eso es otra cosa importante también que defendemos en Cuba, defender nuestro proyecto. En Cuba se está haciendo el socialismo, compañero, que se puede hacer en Cuba del siglo XXI, pequeña islita del Caribe latinoamericano. En Venezuela se está buscando su receta, su proyecto. En México se está haciendo la Cuarta Transformación, que es un proyecto mexicano que ha decidido el pueblo echar adelante con sus características. Hablábamos de China, en China se está haciendo el socialismo con características chinas. O sea, no hay receta, no hay modelo. Pero una cosa importante que también nos alertaba Martí, que tiene que ver con el tema de crear permanentemente. Y decía Martí, en el año 1891 decía Martí, los jóvenes entienden que se imita demasiado, hablando de la realidad en aquel momento, y que la salvación está en crear. Crear es la palabra de pase de esta generación. Y decía Martí, el vino de plátano, y si sale agrio, es nuestro vino. O sea, tener levantar nuestras raíces, nuestros productos, lo que hagamos nosotros soberanamente, cómo poder también ensalzarlo. Hoy en nuestro país nosotros no estamos esperando a que se nos acabe el bloqueo. Aquí con los brazos cruzados para decir, bueno, todo lo que no podemos avanzar es culpa del bloqueo y nosotros no hacemos nada. No. Nosotros
hemos decidido a partir del 8º Congreso del partido de resistir el bloqueo, continuar denunciándolo porque es una política genocida, el principal obstáculo que tenemos para el desarrollo de nuestro país y la principal violación a los derechos humanos de las cubanas y los cubanos. Y vamos a seguir condenándolo y vamos a seguir resistiendo ese embate. Pero no estamos, como le decía, cruzados de brazos esperando a que se acabe el bloqueo. En Cuba se está generando hoy muchas cosas novedosas. En Cuba se está poniendo a prueba el capital humano que ha creado la revolución en más de 60 años, que es un capital muy valioso con altos niveles de calificación. Estamos también imponiendo la posibilidad de explotar todas las fuerzas productivas y todas las capacidades de creatividad y de generación de riqueza que tengamos en nuestro país. Es un proceso muy fuerte porque todas las decisiones económicas en Cuba tienen la bota del bloqueo. Todas las decisiones económicas en Cuba tienen la guerra económica que se nos hace de los Estados Unidos, pero no nos rendimos, seguimos participando y seguimos abogando por una sociedad distinta que nos hemos nosotros arrojado el derecho de construir desde hace más de 60 años. Y lo otro que alertaba Martí, con esto voy a cerrar, es construirnos desde nosotros mismos. Decía Martí, el gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio entre los elementos naturales del país. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Y decía una cosa, vaya que eso en Cuba lo tenemos muy claro. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Hoy en Cuba estamos haciendo un proyecto netamente cubano, decidido por los cubanos, donde están recogidas todas nuestras tradiciones históricas de lucha, de hacer política, los valores de nuestros héroes, los mejores valores que ha generado héroes en nuestro país. Tenemos desde el padre fundador de nuestra patria, Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Ignacio Agramonte, más recientemente Julio Antonio Mella, que murió en tierras mexicanas en defensa de sus ideas, Antonio Guitera, Fidel, que es el crisol que supo sistematizar todo lo que había pasado en la revolución, entender la historia de la revolución y unir ese pueblo para definitivamente darnos la victoria el 1 de enero de 1959. Raúl, que continúa enseñándonos y dándonos sus enseñanzas. O sea, no renunciamos, no ha habido una ruptura generacional en Cuba, hay una continuidad histórica. Y eso es gracias al legado de Martí, al seguir el legado de Martí, que tanto defendió no solo la independencia de Cuba, sino la independencia de América. Entonces, es nuestra modesta experiencia que podemos trasladar aquí de cómo defender una nación, de cómo hacer verdaderamente plenos como seres humanos, tener al hombre como centro y 65 años de historia y que estemos hoy firmes en Cuba resistiendo y siguiendo y continuando nuestro desarrollo es la principal demostración de que el bloqueo y las pretensiones hostiles de los Estados Unidos contra Cuba han fracasado, no han logrado doblegar un pueblo y no lo lograrán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañero José Mauri, por estas palabras que en realidad pues lo único que hacen es rememorarnos a que ha habido grandes intentos de una gesta liberadora y emancipadora de toda la región, donde tenemos grandes revolucionarios y revolucionarias, y obviamente a Martí se le suma también alguien como Simón Bolívar, que no solo pensaba en nuestra América, sino también en esa idea de la patria grande, que después impulsa las ideas para un proceso como la Revolución Bolivariana, y que también incluso su profesor recuerda esta frase, ¿no?, de inventar o errar, y creo que esa defensa de la soberanía pasa porque hoy los procesos de izquierda revolucionarios en el continente están buscando ejercerla. Entonces, pues sin más, también
también darle la palabra a nuestra compañera embajadora de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela aquí en México, a Estela María Lugo, a quien les pido también la recibamos con un aplauso. Gracias, muy buenas noches. Inmenso reto. Aquí estoy acordándome de una frase de nuestro himno del Partido Socialista Unido de Venezuela que dice: unir América en una sola nación, inmenso reto del libertador. Alerta al mundo que ya camina la espada de Bolívar por América Latina. Y Chávez retomó efectivamente como raíz a nuestro pueblo con Bolívar, esas enseñanzas. Inmenso reto me toca a mí ahora, después de ustedes. Muchísimas gracias. Nuestra querida Alina Duarte, coordinadora de formación internacional del Instituto Nacional de Formación Docente, profesor Rafael Barajas, presidente de este Instituto Nacional de Formación Política del Partido Morena. Mil gracias por invitarnos a participar. Es mi primera vez aquí. Mi querido doctor Héctor Díaz Polanco, presidente del Partido Morena de Ciudad de México, y el doctor José Ángel Mauri, de mi querida Cuba también. Muchísimas gracias a todas y todos, compañeras y compañeros. Agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este foro, en esta jornada de defensa de la soberanía de nuestra América. Y como ya lo han dicho todos nuestros compañeros, que yo he tomado debida nota, dicen los diplomáticos, hoy el imperialismo, con toda su estructura militar y guerrerista, busca acabar todos los procesos de cambio. Todos los que han surgido en nuestra región. Pero nosotros sabemos que en este momento, queridos compañeros y compañeras, no hay lugar para el miedo, sino para la defensa y para la verdad. Es bien importante porque poder elevar la voz en espacios como estos, que ustedes conozcan de cada uno de nosotros lo que pasa efectivamente en nuestros países, pero además la amenaza de lo que eso representa para la soberanía y la paz de América Latina y el Caribe, como se acordó en Tlatelolco en los años 60 y luego fue ratificado en La Habana en el 2014, nosotros debemos y sabemos que hoy que atravesamos esta coyuntura decisiva, no solo para Venezuela, no solo las más de 6 décadas que sufre Cuba, sino que estamos atravesando una coyuntura decisiva para toda la región, con un lobo herido, como un tigre, ¿cómo fue que dijeron? Como un tigre herido, lo decía Mauri. Nosotros queremos nuestros pueblos todos, desde el río Bravo hasta la Patagonia, realmente el pueblo quiere vivir sin tutelajes y no ser sumisos. Cuando nos colonizaron, tuvieron que arrasar con el 90% de la población, porque nuestros ancestros no fueron sumisos. ¿Qué derecho tenemos nosotros a hacer genuflexiones a quién? ¿Y a cuenta de qué le vamos a entregar hipotecada nuestra tierra al futuro? ¿A cuenta de qué? Nosotros no podemos, no debemos comprometer el futuro de nuestras generaciones. Y Washington históricamente ha estado utilizando su política injerencista para intervenir política, económica, militarmente en la región. Además que no es que lo estamos contando, sino que la historia reciente nos lo dice. Es la intervención en Guatemala en los años 50 de Jacobo Arbenz. ¿Con qué lo hicieron? Con apoyo económico, militar, intervención de los Estados Unidos, del gobierno norteamericano. Es el asalto al Palacio de la Moneda, el asesinato de Salvador Allende en los años 70. Es que la historia es reciente y es que nosotros debemos contarla permanentemente, ganarle a las redes sociales y a la inteligencia artificial
para llegar a la juventud sobre todo, porque lo que quieren borrar es nuestra historia, como hicieron con nuestros ancestros, es la invasión de Panamá, es el Plan Cóndor en general, compañeros y compañeras, y es en los laboratorios geopolíticos de los Estados Unidos que ha puesto en marcha, sin ninguna duda, intervenir en América Latina y el Caribe. Y lo han hecho cometiendo delitos de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno norteamericano ha sido y son criminales. Todos los imperios, desde el que acabó prácticamente con todos nuestros ancestros. Recientemente el presidente Nicolás lo decía a la comunidad, a la CELAC, en su carta enviada a propósito de la cumbre que hubo en Colombia, Santa Marta, que las formas del asedio han cambiado, pero la esencia es la misma. Hoy se llama Colombia, Venezuela, Cuba, pero es para todas y todos. En estos momentos han desplegado toda su flota. Han despegado más de 10.000 soldados. Otros dicen 20.000, otros 22.000, 8 buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear, caza F-35, 3 bombarderos B-52, aeronaves, etc. Instalaron radares de largo alcance, construyeron una estación de almacenamiento de municiones con drones en Puerto Rico. Es decir, ellos dicen ahora que vienen 75 aviones en el Gerald Ford, es un portaaviones con 75 aviones, 5.000 marines más. Bueno, todo el despliegue que está haciendo Estados Unidos en nuestro Caribe, que es mayor desde la operación Tormenta del Desierto del Golfo Pérsico en el 91. Así estamos hoy, y mayor también, muy parecido a la crisis de los misiles en Cuba en los años 60. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros sabemos que todo este despliegue militar, que ojo, cada día le cuesta ese despliegue militar $7 millones al pueblo norteamericano, con la narrativa de que somos un narcoestado. $7 millones, ojo, y tienen casi 3 meses. Saquen la cuenta. Pero la amenaza contra nuestro país y contra toda la región va mucho más allá, porque Donald Trump, como bien lo definía alguien por allí, es un narcisista que se siente victorioso, algo así. Palabras más, palabras menos. Un narcisismo triunfante, ya que todo lo que hace, aunque lo haga mal, él cree que es una estrella. Bueno, así lo conocimos muchos de nosotros, y muchos, en pleno escenario. Pero él busca realmente es demostrar la fuerza en América Latina como una esfera de su influencia, pues nosotros somos, ellos tienen en la cabeza el destino manifiesto y por supuesto la doctrina Monroe, ellos tienen en su cabeza que nosotros le pertenecemos. Y ellos necesitan, desde el río Bravo, Caribe, Patagonia, para ellos poder enfrentarse entonces, como bien lo decían los compañeros antes, a China, por ejemplo. Entonces, esta guerra y toda esta estructura que ha hecho Estados Unidos es gravísimo para la estabilidad hemisférica, y esto tenemos que tenerlo claro. Todo lo que han provocado, lo que ha hecho es matar, asesinar a pescadores. Van ya 20 ataques letales. Ven una lancha y la bombardean, punto. Ahí no hay juicio, ahí no hay pruebas, ahí no hay... no, que es debido proceso. No hay ni una persona que diga, mira, sí, yo vi la droga. No, porque ellos atacan. 20 ataques, casi 80 personas fallecidas. Una de las primeras
lamentándolo mucho, pues de Trinidad y Tobago, por el Caribe y por el Pacífico. Es una barbarie. Y los expertos de Naciones Unidas y la oficina, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, lo han dicho, que son ejecuciones extrajudiciales, que merecen investigación y condena. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Quién va a investigar? ¿Los policías del mundo? ¿Quién va a condenar? Los que han condenado al mundo. Y ellos siguen justificando. Me refiero al gobierno norteamericano, que es con el relato de la lucha del narcotráfico. Pero en verdad, toda esta operación psicológica y este asedio es para hacerse de nuestros recursos naturales, pero no solo los de Venezuela, es de toda la región. En eso hay que estar clarísimo. No es que estoy haciendo una proyección nuestra para que... No es una realidad. Y bueno, por supuesto, tienen sus lacayos ultraderechistas en cada sitio que le hacen la comparsa para derrocar gobiernos, para desestabilizar gobiernos, con los intereses unipolares del norte global. Venezuela sí, Venezuela es la mayor, el de todo el planeta Tierra, de todo el globo terráqueo. Venezuela es el que tiene probadas las mayores reservas de petróleo del mundo. Y bueno, es el cuarto de gas, tiene yacimientos de hierro, bauxita, carbón, diamantes, etc. Y ellos creen que esos recursos les pertenecen a ellos. Pero no me crean a mí. Busquemos a Laura Richardson. Lo dijo. Ahora nos llaman tierras raras. Pero no solo a nosotros, es a todos nosotros que nos llaman tierras raras. Ah, porque tierras raras es nada más el petróleo. No, es el litio, que ya lo tienen dominado, porque está al sur de nuestra América. Pero hay otros minerales. Neodimio, lantano, el terbio, el disprosio, es lo que no vemos nosotros, lo que no sabemos. Pero nosotros tenemos que decirlo, porque eso, dicho de la mejor manera o con el mejor oficio, esos minerales sirven para los chips de los teléfonos, para las telecomunicaciones, para la medicina, también para la guerra. Y esos minerales raros, ¿adivinen dónde están? En nuestra región. En nuestra región. Y además el 85% de esos minerales raros, el 85% están en los BRIC. Donde Venezuela está, de hecho, porque bueno, somos la mayor reserva de petróleo del mundo. Y para que busquen referencia, Laura Richardson, ex funcionaria del Comando Sur, que dicho sea de paso, hace décadas ya, que Estados Unidos se repartió el planeta Tierra en comandos de guerra. Uno de los últimos creo que fue el comando que le corresponde a México. Pero en los años 60 estaba el Comando Sur para América Latina, está el de África, está el de Europa, está el del propio Estados Unidos. ¿Cuál me falta? El de Asia, por supuesto. Son 6 comandos de guerra que lo dirigen generales cuatrisoleados, es decir, con 4 soles. No son mansitas ovejas. Esos sí son unos tigres. Comandos de guerra armados, financiados para hacer la guerra a nivel mundial. Bien lo decía el Libertador. Estados Unidos está destinado por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y Martí era un gran bolivariano también. Entonces, bueno, y Donald Trump además lo dice también. Lo dijo descaradamente cuando terminó la presidencia en el 2000. Dijo, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos hubiéramos apoderado de ella, textualmente, hubiéramos tomado todo su petróleo y ahora le compramos petróleo a Venezuela. Lo dijo Donald Trump. No lo está diciendo Venezuela. Pero eso no es solo eso lo que quieren. Es todo. Tierras cultivables, todos los minerales, todo. ¿Para la existencia de quién? ¿De nosotras y de nosotros? No. No.
es para la existencia de ellos. De ellos. Por eso Venezuela tiene 26 años realmente asediada. No es desde 2015 con el decreto de Barack Obama que decía que Venezuela es una amenaza extraordinaria, inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela. No son ellos, no es el gobierno norteamericano. 26 años asediada. Golpes de Estado, ustedes recordarán el golpe de Estado dado a Chávez. El golpe de Estado que le dieron a Chávez en el 2002 fue porque justamente hace la Constitución, la construye junto al pueblo, porque los diputados y diputadas tenían que ir, por cierto, saludar a las diputadas Martínez y la otra compañera diputada. Bueno, los diputados tenían que ir a cada región a reunirse con el pueblo, a discutir artículo por artículo con la Constitución. Por eso el venezolano se apropia de la Constitución, porque la conoce. Pero Chávez va más allá, porque a partir de la Constitución entonces hay que reformar leyes. Las leyes de tierra, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, y por eso le dan el golpe de Estado a Chávez. Pero no contaban con que el pueblo, a pocas horas, lo restablecería nuevamente en la presidencia. Y la gente decía, una muy recordada, yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Y de ahí se unieron los malos ejemplos. Cuba y Venezuela empezaron allí con las misiones educativas, cómo hacer para llegar cada vez más rápido al pueblo. La misión de Yo Sí Puedo, con los hermanos y hermanas cubanas, para alfabetizar, para eso, para leer, saber y no creer a ciegas, como bien lo dijo el doctor Mauri. Y de allí, ¿cómo entonces salvarse la estructura del Estado que estaba creada, obviamente, por partidos de la derecha tradicional en Venezuela, que era un paquidermo difícil para mover y que efectivamente que se quería que le llegara directamente al pueblo? Empezaron las misiones educativas, primero alfabetizar, luego primaria, secundaria, etcétera, sociales, médicas, entre otros. Todos estos, por supuesto, ofendían mucho al imperio. Y después le hicieron un referéndum revocatorio, cosa que pusimos nosotros dentro de nuestra Constitución, se lo aplicaron a Chávez. Y Chávez lo ganó, y ganó todas las elecciones. Y bueno, fue llevando allí todo el proceso, realmente unos gigantes. Fidel, Chávez, cómo me hubiese gustado que en esa época también estuviese ANLO o una Claudia. Me hubiese encantado que hubiesen estado en esa época, quién sabe, lo hubiésemos logrado, la unión. Pero bueno, las 1042 medidas coercitivas unilaterales, al presidente Nicolás Maduro le han puesto la recompensa por el monto histórico de $50 millones, por encima de lo que le costaba la cabeza de Osama Bin Laden. Creación de ellos, por cierto. Bueno, y Trump entonces tiene el descaro de decir que cada barco que ellos bombardean, es decir, esas lanchas, que uno no ve ni que hay ahí, unas lanchitas, que lo que hay es pescadores que se hacen a la mar para hacerse la vida. Salvan la vida de 25.000 estadounidenses. Cuando la verdad es que la crisis de sobredosis que lamentablemente asola al pueblo de Estados Unidos es una epidemia interna, alimentada por las redes financieras, farmacéuticas y logísticas que operan dentro del territorio norteamericano. Esa es la realidad. ¿Quieren luchar de verdad contra el narcotráfico? Bueno, métanse ahí en su sistema financiero, que es el que protege, que lo produce, que lo maneja a su antojo, y no pueden entonces, pero no pudieran entonces culpar a ningún enemigo externo. Cuando dentro del territorio norteamericano, el 85%
de las ganancias provenientes de las drogas están dentro del sistema financiero norteamericano. Cierren las cuentas, pues. Cierren las cuentas. ¿Tú sabes cuánto dinero le han quitado aproximadamente? Estamos hablando de casi 600.000 millones de dólares a nuestro país. Entre el oro que tiene Inglaterra, más de 20.000 millones de dólares retenidos en 29 bancos internacionales, lo que decía el doctor Héctor Díaz Polanco, nos dejaron con el 1% de nuestros ingresos, más la pérdida acumulada por la venta de nuestro petróleo, pues. Sin hablar de todo el saboteo, porque en el 2002 fue el golpe de Estado contra el presidente Chávez, pero en el 2003 hicieron un paro petrolero y el daño que hubo dentro de las propias refinerías, construidas por los norteamericanos, por cierto, aún lo padece nuestro país. Por eso hemos tenido que buscar otras tecnologías, porque parte del bloqueo era que no nos vendían los repuestos de las estructuras que ellos mismos construyeron. Entonces, un promedio por ahí de 40.000 millones de dólares durante 7 años, 232.000 millones de dólares más entre el 2015 y 2020, se robaron los activos de PDVSA en el territorio norteamericano. Ladrones, con todas sus letras se los digo, porque eso es de Venezuela, es de los venezolanos, es del pueblo venezolano. Y bueno, las reservas de oro, porque tenían la mala costumbre de poner el oro porque ellos son más decentes que nosotros. Chávez menos mal que se llevó algunas de las reservas de oro para el país, pero estamos hablando de 2.000 millones de dólares solamente en oro. Entonces, compañeros, compañeras, esto es una realidad, que muy probablemente toda esta renuncia recientemente del Comando Sur se da porque, bueno, ellos están violando con lo que están haciendo en el Mar Caribe, están violando sus propias leyes norteamericanas, sus propias leyes. Y este señor en su despedida dijo que, bueno, respetaba las leyes y la institucionalidad y su constitución norteamericana. Presumimos que por eso renunció. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que este teatro de operaciones que ha montado el gobierno norteamericano contra nuestro país, ha ocurrido algo muy importante, que ha sido la unidad en torno al liderazgo de Nicolás Maduro. Ellos, como con Chávez, subestimaron a Chávez. Era negro, era feo, tenía el cerebro en una verruga. Bueno, ¿cuántas cosas no le dijeron al comandante Chávez? Se equivocaron. Después decía, es que Nicolás no es Chávez, ahora querían a Chávez. Pero lo mataron. Y esto lo digo responsablemente, no lo voy a decir como Venezuela, lo digo como Estela Lugo. Entonces Nicolás no es Chávez. Pero toda esta amenaza que ha hecho, el 16 de septiembre se creó el presidente Nicolás Maduro, la Comisión de Soberanía y Paz en el país. Y cuando yo veo a través de los medios de comunicación, porque obviamente estoy aquí en México, los que están sentados ahí, que probablemente ustedes vieron un gentío y no saben quién es, pero yo sí sé. Son los 54 partidos de la derecha tradicional en Venezuela, con todas las religiones, musulmán, judía, católica, cristiana, evangélica, etc. Todos habló un gobernador de oposición que ganó en las elecciones recientes y dijo, aquí estamos unidos con el presidente Nicolás Maduro para defender la soberanía, para defender la patria. Y luego allí en posición de mando el presidente Nicolás Maduro con todas las fuerzas vivas, por decirlo de alguna manera, y ellos aplaudiéndolo, compañeros y compañeras. No, Nicolás no es Chávez, pero Nicolás es Venezuela. Y a nosotros Venezuela defendemos con la vida, pues no la vamos a entregar hipotecada. De eso tengan ustedes la plena seguridad. Ahí estaba el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué han logrado con esto? ¿Que nos dé miedo? No. Nos ocupamos, sí.
pero nos han unido, nos han amalgamado, nos han cohesionado. Porque puede soplar el viento muy fuerte, pero cuando tú tienes buenas raíces, te tumba las hojas, te tumba el fruto, las flores, quizás alguna rama. Puede ser un pedacito de tronco, pero las raíces quedan. Y ahí está nuestro país. 18 trimestres consecutivos ha venido creciendo el país, no dicho por nosotros, dicho por la CEPAL. Se pronostica que este año el 8.5% es el país que más va a crecer, Venezuela, del Producto Interno Bruto. Aún con todo lo que nos han hecho, aún con todo lo que nos han robado. Y lo decimos sin tapú y delante de quien sea. No aceptamos tutelaje de nadie. Y agradezco mucho esta oportunidad porque la denuncia es permanente, permanente. En cualquier espacio donde estemos, nosotros tenemos que, por un lado, llamar a la unión perfecta. No hay nada que le tenga más miedo el imperio que a la unidad de los pueblos. Y nosotros tenemos que unirnos. Ahí no hayan que hacer. Tienen toda la flota en el Caribe. ¿Y ahora qué van a hacer? Ajá. Se ríen de los 8.000 milicianos, perdón, de los 8 millones de milicianos y milicianas que somos. Yo soy miliciana en Venezuela. Y se ríen del pueblo venezolano. Pero cuando han intentado entrar a Venezuela, han sido los pescadores los que los han parado. Las que han derrotado en la operación Gedeón, en la operación en los puentes, ha sido el pueblo venezolano. Ha sido nuestro pueblo. Entonces, Venezuela, nosotros no aceptamos y rechazamos con muchísima energía el tratar del resurgimiento de la doctrina Monroe. Nosotros tenemos la doctrina bolivariana en defensa de la independencia, la unión y la emancipación de los pueblos. Y debemos, compañeras y compañeros, decía el comandante Hugo Chávez, solo la unión nos hará libres. Y definitivamente eso es lo que nos ha mantenido a ustedes tantas décadas. Ustedes hoy deben vernos como, no voy a decir como un mal ejemplo, sino como dice un dicho, poner las bardas en remojo. Poner las bardas en remojo, compañeros y compañeras. Y aquí voy a citar a Martín, pero Niemöller, que decía, primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no me metí porque no soy comunista. Porque además eso fue lo primero. La primera vulgaridad de decir que era comunista. Después era terrorista, ahora es narcoterrorista. Así van ellos creando las narrativas, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Y han estado intentando también el incidente. Este buque que acaba de irse en las aguas era muy probablemente lo que ellos querían, hacerse un autoataque para decir que Venezuela lo había atacado y entonces con eso poder entrar. Entonces, bueno, vinieron a buscar a los comunistas y yo no hice nada, porque yo era comunista. Vinieron a buscar a los judíos y tampoco hicimos nada, porque yo no era judía. Los sindicalistas, y no hice nada, porque yo no era sindicalista. A los intelectuales, lo lamento, Héctor, pero yo no soy intelectual. A los católicos, no, yo soy protestante. Ay, después vinieron por mí. Y no había nadie que hablara en mi nombre. No esperemos ese momento, compañeras y compañeros. Vamos a alzar la voz de forma incondicional por nuestra América como una zona de paz frente a esta amenaza bélica en nuestro Caribe y en toda nuestra región, frente a las ejecuciones de inocentes, pescadores, trabajadores del mar, que han dejado huérfanos, huérfanas, viudas y viudos. Tenemos que sumar todas las fuerzas de todos los países en una sola voz y exigir el cese inmediato de los ataques y de las amenazas militares para nuestros pueblos.
el cese inmediato del bloqueo, aunque no le paren a las instituciones, pero los pueblos le van a tener que hacer caso. El presidente Nicolás decía, América Latina y el Caribe son pueblos libres y proponen relaciones de cooperación horizontales, y así tenemos que tratarnos como iguales. Es lo que ha prohibido, por ejemplo, siempre la veo con mucha valentía, la presidenta de México. El respeto a la soberanía, a la paz y el trato como iguales. Compañeros y compañeras, nosotros en Venezuela estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos no solo con nuestro país y con el futuro de nuestra patria, sino también estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con la región toda. Y como venezolana, les voy a parafrasear al comandante Chávez. Ustedes seguramente lo han escuchado, cuando el comandante Chávez dice, bueno, ¿y si vienen entonces? Bastante pueblo hay aquí. ¿Lo han escuchado? Bastante historia hay aquí. Y yo diría, bastante coraje. Ahí tergiverso un poco al comandante Chávez. Bastante coraje, bastante valentía hay aquí para defender la soberanía de nuestra patria, que significa defender la soberanía de la región. Sagrada nuestra patria, sagrada nuestra región. Conquistada, rescatada, mejor dicho, por nuestros libertadores y libertadoras, pero vertida de sangre de nuestros ancestros. No tenemos derecho a entregarla. Así que viva nuestra América libre, soberana, independiente y en paz, compañeras y compañeros. Gracias, mil gracias, en nombre del pueblo venezolano y de los pueblos todos. ¡Viva! 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 Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras, con ese mensaje de unidad, de solidaridad, de batalla, lucha y victoria. Es que nos tenemos que ir hoy todos y todas aquí, quienes se sintonizan también a través de las redes sociales, a través de Zoom, decirles que en efecto este es un llamado a ver en lo que ha ocurrido en las últimas décadas, si no es que siglos, pero especialmente en las últimas décadas, en contra del pueblo de Cuba, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de los pueblos que están buscando soberanía, reflejar lo que está ocurriendo hoy en los ataques contra México y decir que la mejor forma hoy de aportar a esa emancipación es seguir batallando aquí en una eterna solidaridad internacionalista. No dejemos de hablar no solamente de Venezuela, no solamente de Cuba, no solamente de Colombia, de Haití, también del Congo, de Palestina, de pueblos que siguen resistiendo a pesar de que no aparecen en los titulares. Hoy tenemos ese deber ético, moral, de sostener las banderas internacionalistas, antifascistas, para que el imperio aquí no pase. Así que con esa lección de aquí no pasarán, les agradecemos infinitamente que hayan estado aquí, a nuestros y nuestras panelistas y obviamente a todos y todas aquí. Así que viva nuestra América libre y soberana.